Según un estudio de la Sociedad Española de Neurología, los pacientes con cefalea en racimos tardan una media de 3 años en obtener un diagnóstico correcto. Hoy contamos para hablar de este tema con Margarita Sánchez del Río, neuróloga y miembro del grupo de cefaleas de la SEN. Doctora, bienvenida a Nesalud CV. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí con vosotros. Veíamos esa demora en el diagnóstico de los pacientes con cefalea en racimos y además también la encuesta o el estudio que ha realizado la SEN señala que el 57% de los pacientes recibe diagnósticos equivocados. ¿A qué se debe este conjunto de situaciones? Bueno, vamos a ver, es muy importante tener en cuenta lo que es la cefalea en racimos y como muchas veces lo que sucede en estos casos es que se confunden con otro tipo de entidades, ¿no? A veces que el paciente pueda tener una sinusitis o un problema dental y que se derive a otro profesional. Como la cefalea en racimos, como su propio nombre indica, se acumulan los episodios. De repente un paciente que nunca ha tenido un dolor de cabeza empieza a tener varios episodios cortos, generalmente de 30 minutos al día, pero para, y a lo mejor puede estar varias semanas, pues como el proceso ha terminado y vuelven a estar años sin dolor, pues que quede ahí un poco en el limbo de nadie y que no llegue a un diagnóstico correcto. Entonces eso puede explicar en parte la demora, ¿no?, del diagnóstico de estos pacientes y que se confundan con otras entidades. Más o menos, ¿cuál es la prevalencia de esta patología? Es una patología más frecuente en el hombre que en la mujer y se estima que aproximadamente 1 de cada 1000 personas pueden padecer la cefalea en racimos. No estamos hablando, por tanto, de un número residual, sino de un número importante de pacientes. Es un número importante de pacientes, pero mucho menos que, por ejemplo, una migraña, que aproximadamente afecta entre un 15 y un 18% de la población. Entonces es menos frecuente ver a estos pacientes en la consulta que por otro tipo de dolor de cabeza. Aún así es invalidante, ¿no? Cuando se producen los episodios tiene impacto en la calidad de vida de los pacientes. Total, o sea, esta cefalea es la que se llama también cefalea suicida, ¿no? Son episodios muy recortados en el tiempo, como comentaba antes, generalmente suele ser de media como unos 30 minutos, pero pueden ser varias horas. Es un dolor tremendo detrás del ojo, el ojo se inyecta, tiene una inyección conjuntival, hay un lagrimeo, hay una tosis, caída del párpado, hay una rinorrea o moqueo de la nariz y una gran intranquilidad. Porque este dolor dura 30 minutos o 1 hora, pero si este dolor durase mucho más es que es prácticamente incompatible con la vida. Entonces es un dolor muy, muy incapacitante. Por esas características, digamos, entonces, que tiene la cefalea en racimos, se está produciendo quizás este diagnóstico, o sea, este retraso en el diagnóstico que comentábamos. ¿No así se produce, por ejemplo, con otro tipo de cefaleas, como comentaba antes, como puede ser la migraña? A ver, con la migraña no hemos hecho el estudio para realmente compararlo, pero nuestra sensación un poco es que con la migraña no suceda tanto, ¿no? O sea, el paciente está más familiarizado con los propios diagnósticos de la migraña, es algo mucho más popular y es más probable que el paciente no se equivoque al venir con ese diagnóstico que en el caso de una cefalea en racimos. En todo caso, habría que potenciar de alguna forma la formación de los especialistas en este tema en concreto para que bueno, pues, se haga un diagnóstico más certero o más rápido. Bueno, siempre conviene recordar un poco cuáles son las características clínicas de este dolor para que no se confunda. Nosotros los neurólogos que estamos familiarizados con la entidad, de alguna forma nos sorprende que alguien que venga contando bien la historia, pues que no se llegue a ese diagnóstico. También a veces puede pasar que el paciente, bueno, pues sabe que hay poco tiempo en las consultas, que tiene que abreviar mucho en su historia y a lo mejor se pase por alto una serie de síntomas y signos que para nosotros son prínceps para llegar a ese diagnóstico. Entonces yo creo que hay que educar un poco a las dos poblaciones, a la médica y también a los propios pacientes. ¿Qué papel juega la neuroimagen en el diagnóstico de la cefalea? Podemos hablar en general y también en concreto de la cefalea en racimos. Vamos a ver, el diagnóstico que se tiene que hacer en estos casos siempre es clínico, para cualquier tipo de dolor de cabeza, ¿vale? Entonces es los síntomas y los signos que nos está contando el paciente y una exploración física. Si todo esto entra, como decimos nosotros, del libro y no hay ningún dato atípico en la historia, la neuroimagen no es necesaria. Cualquier dato atípico, cualquier hallazgo en la exploración sí que es obligado a hacer una prueba de neuroimagen. Pero no nos va a dar el diagnóstico la neuroimagen. Eso es lo importante.
De alguna forma, entonces, la neuroimagen ayuda en aquellos casos que son menos claros, ¿no? Correcto, pues o que el paciente entre ataques no se quede totalmente limpio de dolor, que sean ataques que falte alguno de los criterios diagnósticos, a lo mejor la edad de inicio sea un poco más atípica, que tenga una serie de factores de riesgo el paciente, que haya tenido un cáncer previo, que esté inmunodeprimido, o sea, que nos haga sospechar que puede haber una lesión estructural que simule una cefalea en racimos, pero que no es el cuadro típico del libro. En esos casos, obviamente, está obligada a hacer la prueba de imagen. ¿Cómo es el tratamiento de la cefalea en racimos? Vamos a ver, el tratamiento de la cefalea en racimos, digamos, lleva como varias fases, ¿no? Como comentaba antes, como va en brotes o en racimos, solo se comienza a tratar en el momento que empieza el paciente a tener los brotes. Y realmente el tratamiento va a ser de entrada farmacológico. La gran mayoría se controla muy bien con el tratamiento farmacológico. Y hay, digamos, 3 tipos de tratamiento que se pueden empezar a poner simultáneamente. Uno va a ser el sintomático, o sea, en el momento en que empiezo con un episodio, quiero tomar un analgésico, que puede ser o bien un spray nasal, o bien un inyectable, o el mismo oxígeno, para abortar lo más rápidamente posible esa crisis. Pero ese tratamiento no va a evitar que aparezca el siguiente episodio, cuando toque unas horas más tarde. Pueden tener hasta 8 ataques en el día. Entonces, realmente, dependiendo un poco de la evolución también del paciente y de la longitud de los brotes previos que sepamos que ha tenido, pues se puede hacer un tratamiento que se llama de transición, que realmente suelen ser tipo unos corticoides, para rápidamente meter en remisión. Pero obviamente el paciente no puede estar meses con un corticoide. Entonces, simultáneamente se mete un tratamiento preventivo más de base, que suelen ser diferentes fármacos, como son los calcioantagonistas, litio, por ejemplo, ¿no? Que son los más clásicos. Y ese tratamiento se va a mantener hasta que tengamos la seguridad de que ese brote ha cedido por completo, hasta el siguiente cuando venga en meses o en años. Y entre medias no se pone ningún tipo de medicación. Habitualmente depende mucho de cada paciente que los brotes estén más espaciados, que sean más frecuentes. ¿Se ha visto algún tipo de, por ejemplo, de relación con alimentos o con fases de a lo mejor más estrés o más ansiedad de la persona? Eso suele ser más típico de la migraña, ¿no? En la relación con el estrés y con la alimentación, aunque también hay muchos mitos ahí. A ver, lo que es muy típico de la cefalea en racimos es que los periodos realmente que suele ser en torno a la primavera o al otoño comiencen a tener los episodios. Pero cada paciente tiene su propio patrón, ¿vale? O sea, que hay pacientes que es muy típico que en primavera lo tengan y a lo mejor no lo tienen cada 3 años, Y luego, dentro de ese patrón típico, suele haber un patrón horario. O sea, es decir, el paciente puede tenerlo, muy típico es que te despierte por la noche o que sea a las 3 de la tarde, que tengan unos horarios en los que el ataque va a aparecer. El estrés no suele influir tanto en lo que es la cefalea en racimos. Y dentro de, si quieres, la alimentación, sí que es muy típico que sea el vino, y sobre todo el vino tinto. De tal manera que en investigación lo utilizamos para desencadenar episodios de cefalea en racimos, pero no se ha asociado con un determinado alimento. La gravedad de la persona me imagino que también influye, pues eso, ¿no? La especificidad de cada uno, o sea, Claro. Hablábamos incluso que había cefaleas de este tipo son refractarias, ¿no? Correcto, aproximadamente se considera que como un 10% son pacientes que tienen una cefalea en racimos crónica, es decir, no tienen estos periodos libres de dolor sin necesitar ningún tipo de fármaco, ¿no? Porque hay pacientes que al ser crónicos, pero responder a la medicación, no se pueden llegar a suspender lo que son los tratamientos preventivos porque en ese momento vuelven a tener episodios, pero con este tratamiento mantenido en el tiempo sí que son capaces de estar libres de dolor o tener episodios muy aislados. Entonces hay un 10% que son refractarios, que a pesar de todas las combinaciones de fármacos posibles, que no tengan obviamente también contraindicaciones o efectos secundarios, el paciente continúa teniendo ataques de cefalea en racimos. En estos casos, ¿cuándo sería conveniente la neuroestimulación periférica? Vamos a ver, hay 2 tipos de neuroestimulación, que es el tratamiento que se da a estos pacientes con una cefalea refractaria
y bien estudiados, bien catalogados estos episodios y asegurándonos que se han puesto todas las combinaciones adecuadas de fármacos, para no poner esta etiqueta demasiado rápido, ¿no? Entonces hay dos tipos de neuroestimulación, la periférica, como decías, y la central. Hoy por hoy el criterio que se utiliza es primero ir a la periférica porque realmente es menos invasiva y eso supone la colocación de un estimulador encima justo del nervio occipital mayor y luego ya va todo lo que es el cableado y el marcapasos, ¿no? Para dar continuamente estos estímulos que bloquee centralmente la generación de dolor. Cuando la estimulación periférica no es eficiente, no consigue controlar el dolor, es cuando se hace una estimulación central, que es una cirugía muy similar a la que se hace para el Parkinson, pero en este caso el estimulador va a ir a una región que es un poco posterior e inferior al hipotálamo, ¿no? Que es la estructura que consideramos que está siendo, como dijéramos, el marcapasos, el generador de todo este tipo de dolor. Doctora Margarita Sánchez del Río, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.